Buenos días a todos. Bonjour, le habla Roger Fontaine. On m'a demandé, perdón, me voy al francés, que me han pedido de presentar a este equipo encabezado por el maestro Enrique Ochoa. Y entonces tengo un guión, me van a permitir de leerlo. Primero nos presentamos, ¿no? ¿Quiénes somos? La Red Cultural para la Fraternidad Humana, RGFU, y somos una red internacional, una ONG sin ánimo de lucro que nos autofinanciamos. Todo nació de un sueño de una sola persona, de crear una gran fraternidad universal. Vamos a hablar de ella ahora en su juventud. Aportamos, colaboramos, nos asociamos para promover conciencia y salud. Los hacemos desde diferentes áreas como el yoga, la meditación, la cosmobiología, el vegetarianismo, el arte, ecología, ciencias sagradas, artes marciales, exploradores, mentes científicas y cualquier otra actividad cultural que nos desarrolle como seres humanos. Entonces, te pedimos, ¿quieres formar parte de eso? Este taller forma parte del ciclo Historia Milenaria de la RGFU 2024 por el Consejo Mundial de la RGFU y consta de 22 talleres. Hoy continuamos con el tema 12 y trata sobre el joven Serge de la Ferrière. A mí me toca este tema porque como es de Francia, espero tener mucha información sobre él. Y la dimensión que el maestro empieza a tener motivará a más personas desde diferentes ángulos para que volteen a ver su obra y más de cerca su vida. Suele suceder que cuando un personaje ya no está físicamente, más se escribe sobre él como fuera en su infancia y su juventud. Y ahí se corre el riesgo de que la admiración o algunos tipos de recelo hagan que su vida empiece a ser una construcción con inclinaciones a veces favorables y otras no tanto. Por el ámbito en que le sitúa una corriente, en el que lo colocan como un personaje muy especial para esta nueva era que astronómicamente está iniciando. Es muy fácil que se vayan construyendo historias más allá de considerarlo como un gran iniciado. En este taller nos fundamentaremos con varios libros y autores que han dedicado en los últimos 30 años o más su tiempo a seguir sus rastros desde diferentes ángulos. Y entonces hoy recibimos este equipo, Colegio de Jóvenes, encabezado por el maestro Enrique Ochoa. Bienvenidos a todos, muchas gracias, es un honor recibirlos aquí. Y para decir, ¿qué podemos decir del maestro Enrique? Que tiene una maestría en Desarrollo Humano y Bioenergética, UNAC, y sexólogo educador, y MESEX, doctorante en Desarrollo Humano, UNAC, miembro y tutor del Colegio Mundial de Profesores de Yoga de la Red y Gran Fraternidad Universal, y reconocido como gurú o instructor de cuarto grado de iniciación real de la SOA. Bienvenidos a todos que nos escuchan, los que van a tienen ahora la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Roger. Para nosotros es un gusto poder compartir este tema. Eh, Comenzaré por decir que en esta época, de hace unos 15, 20 años para acá, se ha dejado sentir una necesidad de reformular lo que se ha escrito de la historia. Esa historia tradicional que aprendimos seguramente en la primaria, hoy actualmente se está revisando constantemente. Porque sí, efectivamente, de repente se escribió bajo la presión o bajo la necesidad de justificar los acontecimientos. Por eso, revisar y reescribir la historia, razonarla, reacomodarla,
nos enriquece más porque tenemos más acceso a por qué sucedieron las cosas. Bueno, ese es en el caso de la historia de la humanidad. Quiero comentarles que con los personajes de repente sucede lo mismo. Y en este caso, del maestre de la Ferrier, eh, en la medida en que su presencia física, al desaparecer en 1962, empiezan a desarrollarse poco a poco. Su nombre empieza a ser cada vez más conocido, su obra cada vez más conocida, más consultada. También empiezan a hacerse historias acerca de él. Por ello nos atrevemos a presentar algo lo más pragmático posible. Nos estamos basando en 4 actores principalmente, al final los comentaremos, y claro, 2 de sus libros clásicos del maestre, para hablar de lo que fue un poquito su infancia, un poquito más su juventud y el contexto que él vivió. Él fue un hombre de su época, pero lo maravilloso del maestro Laferrier es que no nomás fue de su época, sino que en su época supo proyectar algo que la humanidad necesita para los próximos cientos o miles de años. Y suena quizás muy ambicioso, mas no es tanto, porque simple y sencillamente nos recuerda algo que siempre ha sido necesario para el ser humano. Responderse para qué viene, para qué está aquí. Y bueno, para ello nos invitaron al colegio, algunos miembros del Colegio Internacional de GETULS, conocido como Emprendedores Acuarianos. Voy a poner la presentación y allí está plenamente, ¿cierto? Muy bien. Bueno, es el Sendero de Emprendedores Acuarianos, quienes tratamos de compartirles lo que hemos descubierto, redescubierto y claro, con nuestra también interpretación. Quienes estamos participando en esta plática es Yasmín, es Anantli, es Paloma, es Mercurio, es Julio y es Raúl, que son miembros del Colegio Internacional de Nazarenos. Y nos hemos dividido la obra así, ahora sí que por el gusto de platicar lo que cada quien le nació, le movió, le hizo sentido y platicar cada parte o segmento de la vida del maestre, así, tratando de hacer hincapié de su juventud. Muy bien, entonces empezamos. Adelante, Raúl. Voy. Entonces, vamos a ver si hay preguntas, ¿no? Los micrófonos le tenemos que dar abierto así a Raúl para que pueda hablar, ¿cierto? Porque somos Están varios, pero abiertos. están abiertos. Adelante, Adelante. Raúl, por favor, una vez que la tomes. Muy bien. Pues bienvenidos, muy buenas tardes aquí en México. Todo lo que les vamos a comentar, lo que se les va a exponer, lo que van a estar observando, datan de libros de 1962 hasta publicaciones del 2022. Y bueno, encontramos que Sergio Ranau de la Ferrier, su nombre completo o con el cual fue bautizado es Serge Justin María Ranau. Él nace el 18 de enero de 1916 a las 2:46:07 en République, que es una isla de Francia. Del lado izquierdo podemos observar su carta natal. ¿Y qué consideramos de ahí? Observamos que su sol lo tiene en el signo de Capricornio, su ascendente está en el signo de, y ahí observamos.
Escorpio. Su madre fallece cuando él tenía 5 años de edad. Tenemos además un testimonio. Él, en el momento que llega a Latinoamérica, al continente americano, es entrevistado en Venezuela en 1949 por un reportero llamado Oscar Yáñez. Esta entrevista sale para el diario Últimas Noticias de Caracas. Y bueno, él ahí nos cuenta, y si nosotros hacemos una paráfrasis, un análisis, él, Serge, es intelectual, era intelectual. ¿Y por qué decimos esto? Pues él estudioso de la filosofía, de la física, de la química. Sabemos que es identificado como doctor, o lo que ahora decimos médico. También si nos vemos un poco más analíticos, vemos que él, aparte de ser intelectual, era de un alto poder adquisitivo. Mucho de su tiempo viajó. No sé si, por ejemplo, hacemos la analogía con las historietas, con las historias de la novela de Sherlock Holmes. Tenemos que su ayudante, su colaborador, Watson, era médico. Sabemos que era médico por venir del ejército, era médico del ejército, estuvo en batallas. Sabemos que eso mismo ocurre aquí con Serge. Recorre Europa, África, Egipto, mayor parte de su vida pasa en Oriente. Y bueno, más o menos en noviembre de 1947, él toma la decisión de entrar en un plan de retiro, por así decirlo, donde, bueno, empieza a tomar un atuendo más humilde, más sencillo, la barba, el cabello, y él plantea ahí una narrativa o cuenta su anécdota donde un maestro tibetano le dice a Serge que su misión era venir a América. Y bueno, pues él toma eso y llega a Venezuela y conoce a otros personajes. Muy bien. Adelante, Julio. Muchas gracias. Buenas tardes aquí en México. Pinceladas de la infancia. Eh, este título me lleva a hablar en este contexto, ¿no? De pinceladas de la infancia. Generalmente cuando vemos una obra, una pintura, pues es imposible ver todo el proceso que llevó esa pintura. Solamente podemos ver el trabajo terminado, pero pues imposible ir a las primeras pinceladas, ¿no? De este trabajo final. Esto también me recuerda como estudiante de música, en los pasillos de la escuela siempre se escuchaba hablar de Mozart, ¿no? Del gran Mozart, que sus grandes sinfonías, los grandes trabajos que realizó, pero nunca se escuchaba como la otra parte. Y en una ocasión un maestro me, me hizo reflexionar con una frase, una historia que nos platicaba sobre estas composiciones. Decía, bueno, es que todos lo conocemos, ese trabajo terminado, pero Mozart fue un niño genio, pero hubo un contexto antes su papá lo encerraba desde los 4 años para componer y tenía que salir hasta que terminara ciertos trabajos, ¿no? Entonces, pues eso me hizo reflexionar y ese día ese profesor nos comentó, no tiene que ser de la misma manera que, que nos encierren, pero realizando el esfuerzo y el trabajo que realizó Mozart, todos podemos componer una gran sinfonía. Trayéndolo a este contexto del maestre, pues también tiene una gran relevancia. Aquí podemos ver en la pantalla, realizó pinturas al óleo, se recreaba dibujando, participó en concursos, primeros lugares. Todo este contexto sí es parte de su infancia, pero hubo todavía más atrás, situaciones que lo llevaron a esto. Entonces, reflexiono mucho bastante a la infancia y la importancia que tiene el, el trabajar con el niño, el impacto que tiene el trabajo que se realiza con el niño.
es muy complicado realmente saber todas las circunstancias y todas las personas que marcaron la infancia del maestre, pero la reflexión final que hago con respecto a su infancia es la aplicación que podemos tener actualmente, ¿no? Seguir trabajando con el niño, seguir trabajando con el adolescente para seguir construyendo la gran fraternidad universal. En esta parte, con respecto a su servicio militar, también es algo bastante curioso. En la siguiente diapositiva, pues tenemos aquí una línea, ¿no?, del tiempo de algo curioso que nos dice que se ofreció como voluntario para la guerra, pero por una situación por ahí del destino, no sé cómo se le podría llamar, le da paludismo y lo dan de baja. Bueno, en esta parte hay un dicho, ¿no?, que dice que cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Un contexto que podría parecer desfavorable, ¿no? El contexto de la guerra deja también el llamado a una reflexión sobre que no todo en la guerra tiene que ser negativo. El maestre se enlista con una intención de ayudar. Se enlista aquí, dice, prestó su servicio a la Cruz Roja. Entonces, esa es una parte que se me hace bastante interesante de la juventud del maestro, que a pesar de esta situación y del contexto en el que vivió, nace durante la Primera Guerra Mundial y pues también atraviesa la Segunda Guerra Mundial. Cómo a pesar de eso va más allá, visualiza lo positivo en ese contexto. Y bien, eso es lo que comparto. Adelante. Gracias. Adelante, Mercurio. Gracias. Y bueno, en esta ocasión, o en esta sección, vemos a la parte de la pareja. ¿Y qué sería de un gran filósofo? ¿Qué sería de un gran maestro si no fuese por una de las partes más importantes de la iniciación, que es precisamente ese compartir con la pareja? Y para esta parte les voy a invitar un poco a hacer esta reflexión, este trabajo de imaginación en aquellas épocas donde estábamos en la guerra, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, este proceso bélico, agresivo en el planeta, y al mismo tiempo todavía hay un poco de espacio para ese amor, para ese compartir, para ese cariño. Entonces, de esta manera es que el maestro conoce a Luisa Victoria Adrienne Baudin, quien era 4 años mayor que él, y que juntos comienzan a hacer un emprendimiento, una forma de negocios, una búsqueda de hacer su vida económica y al mismo tiempo de viajar por el mundo. Así con estos negocios que ellos hacen, aparentemente les va bastante bien, con muy pocos perfumes que venden, jabones que venden, es suficiente para tener una vida de lujos hasta cierto punto, de excesos, incluso se describe, y pueden hacer viajes y pueden hacer visitas a Francia, Holanda, Bélgica, Suiza. Entonces, de esa manera es como lo describe Luisa, que hay una cierta alegría en este momento de su vida. Cuando se casan, la boda dura 8 días. 8 días los cuales ya nos hablan de que hay tanto una celebración bastante importante a este concepto del amor, pero también que hay una cierta opulencia, una cierta forma para poder solventar esos gastos. Siguiente diapositiva, por favor. Nos platica también Luisa en su libro esta sección donde habla además de que en ese momento de tranquilidad, de armonía, podemos ver a un maestro que también está entregado a sus propios estudios,
en búsqueda de sus propios conocimientos y los cuales comparte con ella. Los comparte y de alguna forma, esto ya es de mi cosecha, pero yo creo que de esa forma es que la enamora. La enamora buscando y encontrando. Entonces es el explorador, es el buscador, y de esa manera, al compartir con su pareja todos estos puntos de iluminación, también su pareja, Luisa, se ve atrapada en este concepto, lo cual ella admira bastante. Continuamos con la siguiente, por favor. En estos momentos es cuando también vemos a este joven ya teniendo ¿qué será? Una especie de los aires del filósofo. Ya hablan de cómo se empieza de repente a vestir de una manera específica, ocupaba sus lentes oscuros, ahumados, como ella lo describe. Entonces empieza a aparecer este artista incluso, ¿no? Entonces estamos hablando cómo el amor y el arte se empiezan a llevar de la mano y podemos a sentir y un poco imaginarnos esta sensación de cariño, de amor que florece precisamente a través de esta pareja, y me imagino que Luisa ha servido mucho como inspiración para el maestro Laferrier. Bueno, me parece que esta es la última y con esto se acaba el proceso de imaginación, del amor. Gracias. Gracias. Adelante, Yasmín. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el aspecto del astrólogo, sobre esta nueva faceta del maestre Serge. Y bueno, antes de entrar un poco más en materia de la astrología, quiero que volvamos un poquito otra vez a retomar qué estaba sucediendo, qué era lo que sentía la gente y cuál era ese, digamos, clima que imperaba en 1945, para poder entender cómo este clima afectaba también al joven Serge. Entonces, bueno, recordemos que pues el impacto de la Segunda Guerra Mundial pues hizo que la ciencia fuera vista desde un punto de vista pues digamos que ambiguo, porque tanto se maravillaban por los avances, por ejemplo, los antibióticos y las cuestiones en las cuales la ciencia podía ayudar a la humanidad, pero también lo terrible que fueron las bombas atómicas, ¿no? Y todo esto fue producto de la ciencia. Entonces, obviamente comenzó un debate ético muy, muy fuerte en esta época de 1945, y pues obviamente que la espiritualidad se vio también afectada. Y en esta espiritualidad, el maestro, pues también yo creo que se tuvo que replantear, al igual que toda la humanidad, cuáles eran los alcances y cuál era la responsabilidad de la ciencia, y que no fuera vista como algo negativo, sino como amalgamar, como hermanar a la ciencia y a la espiritualidad. Entonces, bueno, quiero que pensemos en este 1945 con toda esta desconfianza, con todo este sufrimiento global un poco, pero también surgen de todas estas crisis preguntas acerca de cuál es la explicación, cuál es el significado de la vida. Y entonces el maestro como astrólogo, como bien hemos estado platicando aquí, pues él tenía esta como curiosidad, ¿saben? De siempre leer, siempre buscar algo más. Entonces, todo ese conocimiento que él fue acumulando, digamos que lo transforma en sabiduría. Entonces, estos conocimientos los puso al servicio de las personas. Y lo podemos ver en esta etapa en la que él pues se convierte en un astrólogo profesional. También pues atendía consultas médicas, psicológicas, terapias naturales, curación por medio del magnetismo, fitoterapias, etcétera, astromedicina. O sea, todo este conocimiento que él adquirió desde muy pequeño, y además puedo intuir que todo esto también ya lo traía, pues digamos que un poquito ya predestinado, avanzado. Entonces,
creo que aquí en el testimonio de Luisa, pues nos dice que todo esto que él sabía lo ponía al alcance de las personas. Y también me puedo imaginar la sensación un poco de incertidumbre de él, me imagino, como cualquier ser humano, de llegar con algo nuevo, con algo que a lo mejor podía llegar a causar incluso desagrado, molestia, porque eran ideas nuevas, eran cosas totalmente diferentes. Entonces, bueno, una de las cosas interesantes, ustedes sabían que el apellido pues de la Ferrier pues tiene, digamos que viene de, él se lo puso. Agregó este nombre que proviene del pueblo de su abuelo paterno. De la Ferrier fue un nombre que él adoptó y bueno, hasta el momento presente nosotros de esta manera lo conocemos como el maestro de la Ferrier. Entonces, bueno, es un nombre que él adoptó y que a partir de ahí a ellos se les conoce como la señora y el señor de la Ferrier. Y bueno, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, esto es muy interesante. Es muy interesante ver el aspecto en el que, pues, él se va desarrollando y va poniendo ese conocimiento cada vez más fino, cada vez más, digamos que, pues a mí me parece súper interesante todo esto del magnetismo. Es una diapositiva anterior. Nos hablan acerca de que él podía, digamos que era una persona muy magnética, eso lo menciona Luisa. Y bueno, él también obviamente se acerca a la orden Eudiaque, y pues él no llegó como un estudiante. Raúl, ¿será que puedan poner la diapositiva anterior? Creo que no es esta, pero bueno, y yo se los voy como platicando, ¿ok? Entonces, él llega a esta orden Eudiaque, pues no en calidad de estudiante, sino que lo que él quería era tener como un respaldo también por parte del doctor D'Urville. Y pues bueno, él se acerca también a estos maestros de sabiduría y lo reciben, lo reciben y se dan cuenta que pues que es una persona que tiene ese magnetismo y que quiere compartir todo lo que sabe, o sea, yo creo que es por eso que lo aceptan y no lo ponen desde un principio, sino que lo comienzan a integrar con estas... Ah, ok. Lo comienzan a integrar, digamos que con... Ah, gracias. Pues a todo esto, ¿no? Lo integran, lo hermanan en en la orden y también como mencionan era una persona con magnetismo, digamos que eso es lo que atraía a la gente, ese magnetismo que él presentaba. Y bueno, vamos a hablar de sus primeros reconocimientos. Conforme él va avanzando, conforme él va recorriendo, digamos que conforme él va recorriendo su camino, pues bueno, él va conociendo nuevas digamos que órdenes, como bien lo mencionaba. Entonces, a la edad de 30 años, en Bruselas, él obtiene un título de soberano inspector de los bardos. ¿Y quiénes eran los bardos? Pues ellos formaban parte de pues 3 clases de jerarquías, entre las cuales la más conocida, de la que a lo mejor ustedes ya hayan escuchado antes, son los druidas. También se les llama, o propiamente dichos, como files o filit. Y bueno, es muy importante señalar que al joven Serge o al maestro Serge, podemos ver en esta imagen que tenemos aquí al maestro vestido con una camisa blanca de los bardos y un pantalón bombacho. Y esto era la representación, lo que él quería simbolizar era pues esta unión entre Oriente y Occidente. Entonces, bueno, digamos, yo siento que aquí lo que me gustaría como resaltar es como el maestre, pues además va generando una sabiduría al servicio. O sea, que no nada más es acumular conocimientos, claro, los tiene, pero siempre está buscando, de cierta forma, sentar las bases pues digamos que de todo lo que está sucediendo. El 18 de febrero de 1947 también funda en París la Agrupación Mundial de Cosmobiología, a la cual después cambia su nombre
por la Federación Internacional de Sociedades Científicas, FIS, y pues todo esto lo hace con la finalidad de, obviamente, reunir a todas estas personas que a lo mejor están por ahí dispersas, a todos estos investigadores de altos estudios, y pues establecer esta unión, esta relación entre diferentes ciencias, a fin de, pues, digamos que, pues, obtener estos beneficios para la humanidad, de realizar investigaciones, de colaborar, de investigar, y pues también de tener estas bases o estas leyes cosmobiológicas. Entonces, bueno, a lo mejor yo creo que en ese entonces no había nada de esto, ¿no? Quizás ahora en la actualidad podemos decir, bueno, no, nos puede parecer que no es algo increíble, pero si nos ponemos a ver que estos conocimientos eran totalmente desconocidos, que, o sea, no hay tanto acceso a la información, no hay internet, no hay Google, no hay nada, entonces todo esto se tenían que juntar estas personas, o yo siento que lo que quiso hacer fue ir buscando estas personas y unirlas en esta sociedad científica, pues para ir creando, ¿no?, este beneficio a la humanidad. Muchas gracias. Ujú. Muy bien, gracias, Yasmín. Adelante, Anantli. Muy bueno, pues continuando con su recorrido, voy a mencionar dos oportunidades en las que él se hace discípulo o se considera discípulo y adquiere contacto con dos personajes muy importantes en su vida. El primero es Sun Wukong, que pues es un personaje misterioso que a mí me ha apasionado mucho desde joven, porque este personaje nace en 1875 en el Turquestán chino. Y bueno, pues es de estos personajes justamente en los cuales se basa la teoría aria, por cierto, sobre el origen racial supuesto de los arios, porque pues hay que recordar que incluso en el Tíbet y en la zona indochina hay este tipo de personajes que tienen rasgos orientales, pero también ojos claros y barbas, en este caso rojas y después blanquecinas conforme va envejeciendo. Entonces, este personaje aparentemente es encontrado, y él dice que no recordar nada de su etapa pasada a los 30 años, aparentemente abandonado o dado por muerto en una expedición comercial, y a partir de ahí adoptado en un monasterio y educado en este monasterio. Y lo interesante pues es que si vemos la diapositiva siguiente, hay una reunión que ocurre en una reunión en los Campos Elíseos, donde estaba presente el maestro Sun Wukong, cuando el después maestro de la Ferrier tenía 30 años, asiste él también a esta reunión, y el maestro Sun Wukong estaba retirado, estaba en un espacio como en la oscuridad, porque pues no deseaba participar de toda la conversación. Entonces, aunque el maestro de la Ferrier está hablando y está teniendo la atención, que era común que él lograra tener esta atención, de repente se disculpa y va a hablar, se siente atraído de alguna manera o tiene algún tipo de comunicación, tal vez telepática, con este hombre, y va y se sienta delante de él. Entonces, él le dice que él tiene la marca, que a lo que se refiere, pues es que él tiene características que, de acuerdo a todo lo que él había estudiado, porque hay que recordar que entonces este hombre ha viajado por varias partes del mundo, muchas veces sin pasaporte, y se ha dedicado a acumular conocimientos. Sun Wukong es esta conexión que hay, que naciendo todavía en una era pisciana, su mayor labor pública, que es a través de conocer a diferentes seres a los cuales les indica cómo hacer diferentes obras para poder avanzar en conciencia en la era del acuario, pues es totalmente pública. Entonces él empieza de una parte privada a una parte pública, representando esta transición de característica entre dos eras, ¿no? Hay una comparación que se hace incluso entre Sun Wukong y Juan el Bautista,
donde él al revés, Juan el Bautista, empieza de una era cerrada, de una era abierta, perdón, y termina en un acto constrictivo clásico pisciano, cuando pues es muerto, ¿no? Entonces, bueno, pues muerto con violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente el personaje en sí es una representación. Lo curioso es que pues este personaje, más allá del símbolo y todo eso, realmente existe. Y obviamente me puedo imaginar el grado de impacto que tienen de la Ferrier cuando él ya traía la idea de que él quería viajar y este hombre se lo confirma. Se lo confirma, le dice, usted tiene una función, un trabajo que hacer muy importante, una misión que cumplir en América. Y le empieza a dar instrucciones, algunas de ellas en dos entrevistas que están documentadas, pero algunas otras en otros encuentros que no están documentados o que incluso pudieron haber ocurrido a nivel astral. Entonces, hay una serie de información que le comparte, que se supone que en estos encuentros le ayuda a estructurar lo que sería la estructura de la Gran Fraternidad Universal. Le ayuda a entender cómo tiene que compartir esto. Y bueno, pues de la Ferrier tiene contacto con otro hombre que lo influyó muchísimo, que es Lanza de Basto. Y este hombre es poeta, filósofo y maestro espiritual con una fuerte tendencia mística. Es un noble de familia ciliciana y es muy interesante que este hombre, Lanza de Basto, hace exactamente lo que después terminó haciendo de la Ferrier, pero de una forma distinta y en un lugar del mundo totalmente distinto. La indumentaria que adquiere Lanza de Basto y su esposa es muy similar a la que después de la Ferrier adopta con su esposa, pues cargada de simbolismo finalmente. La cruz es similar y hay un encuentro que tiene Lanza de Basto con Mahatma Gandhi durante un viaje que ocurre a la India en 1937, que lo hace fundar asociaciones rurales llamadas ARCAS, que finalmente es una emulación de lo que son los ashram de Mahatma Gandhi. Y que bueno, pues es gente que se reúne a trabajar, actividades agrícolas y a tener una forma de vida sustentable, por así decirlo. Y de la Ferrier adopta totalmente este modelo. Probablemente estructura la cuestión de los colegios iniciáticos a través del conocimiento que adquiere con Sun Wukong, que consolida porque él ya traía la idea, y adquiere la idea de un ashram de su contacto con Lanza de Basto. Y es interesante decir que además Lanza de Basto incluso tiene contacto con el Papa, con muchísima gente, y él se da cuenta que es el camino que tiene que seguir. Nada más. Muchas gracias, Anatli. Adelante, Paloma. Muchas gracias y saludos a todos. ¿Algo pasó? ¿Sí está en la sala, Paloma? Sí, ya estoy de vuelta. Ok. Gracias. Bien, es la emoción del momento. La presencia de la Ferrier se siente. Bien, pasando al contexto de toda esta situación que estaba viviendo alrededor este personaje, pues tenemos el pensamiento de Serge Reynal para la epistemología de la iniciación. Y bueno, como aquí estamos siempre en constante aprendizaje, pues quisiera definir esto de epistemología para tenerlo un poco más claro, ¿no? Como la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, su naturaleza, posibilidad, alcance y fundamento. Entonces es lo que indaga en lo científico, reflexionando la profundidad del conocimiento, su origen, su forma y cómo debería ser. Avanzando hacia esta es la etapa, el contexto en lo que vivió este personaje, el siglo XIX y siglo XX, resaltan pues cómo vivió todas estas épocas donde existía el nazismo, el fascismo, estalinismo, y entonces todo esto me hace imaginar todo el carácter que debió formar esta persona y descubrir cómo hacía una falta de pensamiento crítico de las personas, ya que pues
existían este tipo de cosas. La conciencia individual también resalta que es algo que se tiene que fomentar. Una conciencia individual en sí mismo para poder tomar la responsabilidad de sus propios actos y para poder pues ser un impacto a nivel social, ¿no? Expansivo. Que esto también a su vez me lleva a pensar en que, me lleva a reflexionar en que tiene mucho que ver con la actualidad, ¿no? Cada uno de nosotros, si nos ponemos a pensar, también estamos viviendo en ciertas pues situaciones globales que impactan de manera positiva o negativa a las personas. Así que aprender de todo este contexto y toda esta fuerza que hizo que esta persona implementara programas o una red estructurada con todo su conocimiento para el bienestar de la humanidad, pues nos lleva a tomarnos de las manos y continuar con esto, ¿no? Porque, como bien dicen, aquel que no conoce su historia está condenado a repetir. Y bien, en la era del Aquarius, en esta etapa, la Ferrier, bueno, con todo este contexto, este personaje impacta de forma positiva con la implementación de la gran fraternidad universal, con la búsqueda de un cambio que de trascendencia que conduzca hacia la paz, ¿no? Esta es como la principal idea. Sobre las tradiciones iniciáticas y, bueno, existen todos estos simbología y esta persona se dedica a estudiar cada uno de estos símbolos, coincidiendo que la experiencia mística se transmite a través de símbolos. Y estos símbolos no pretenden, bueno, a través de la historia o de los años, definir o determinar nada, sino inspirar y sugerir cómo debería ser el sendero. Estas tradiciones iniciáticas, a su vez, pues nos hacen a nosotros investigar cada día un poco más y pues ir dándole una interpretación que va cambiando de acuerdo a un contexto social, ¿no? Entonces, esto fue a lo que llegó esta persona. Y también en base a su contexto, debo decir que imaginen si en algún momento las personas que tenían conocimiento eran linchadas, pues la mejor manera de transmitirlo era mediante símbolos o algo que no fuera tan evidente. Para terminar mi participación, hablamos sobre su pequeño, bueno, su gran aporte en las 61 cartas circulares, donde menciona la importancia de ser una organización de vanguardia con personas preparadas. Y nunca perder la curiosidad para hacer en el conocimiento, ¿no? Menciona su molestia sobre que algunas personas no eran como científicos y también esto nos hace suponer la importancia en seguirnos preparando, ya que esto, parte del desarrollo personal, pues viene como añadidura el poder compartir con otros el conocimiento. Y bueno, eso es todo a partir del contexto. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. Adelante, Raúl. Vale. Gracias. Bueno, pues gracias. continuamos. Gracias. ¿Me escucha? Raúl, sí, perdón. La pedagogía del maestre. Bueno, la pedagogía del maestre nosotros tomamos como referencia lo que es el libro de Yuk Yoga Yogismo. Observamos que dice ahí como subtítulo una matesis de psicología.
Y bueno, el maestro de la Ferrier en su libro toma referencias de la Biblia, del Corán, del Bhagavad Gita, y nos dice que el yoga significa identificación. Dentro de las referencias de los diferentes libros, pues va diciendo, bueno, el yoga significa unión, así como nosotros decimos religión, que significa reunir. Entonces él plantea esta filosofía donde, por ejemplo, plantea el canto celestial, que es un poema hindú, y de ahí clasifica 18 diferentes tipos de yoga, desde el Arjuna Visada, Sakya, Karma, Jnana, hasta Sannyasa Yoga. Ahí en ese libro podemos encontrar un poco más. También hace referencia a la Biblia, por ejemplo, toma el Salmo 119, donde están las 22 claves para penetrar los arcanos cabalísticos de la ciencia secreta del cristianismo, y los 18 capítulos del Bhagavad Gita. De ahí también nos da el significado de lo que es Ahram, por ejemplo, que es un modo de existencia, es una etapa de la vida en la vía de realización. Es decir, hay que progresar bajo diferentes etapas. Habla ahí del brahmacharya, del vanaprastha, del grahastha, el sanya. Y bueno, en esa misma lectura podemos encontrar por las 4 clasificaciones técnicas del yoga, lo que es el hatha yoga, donde entonces la yoga nos dice que es unión, hatha, fuerza, unión mediante la fuerza, y él plantea ahí lo que es el plano físico. El mantra yoga, que es unión en el verbo, es decir, las oraciones o las invocaciones. El raja yoga, que es unión real, principio sintético. Y el laya yoga, que es la unión por disolución. Si observamos estos 3 y los referenciamos a lo que encontramos en la dialéctica hegeliana, obtenemos 3 conceptos, que es tesis, antítesis y síntesis. Voy a ponerles un ejemplo muy burdo. Por ejemplo, la tesis es la posición inicial y decimos, todas las aves vuelan. Para generar una antítesis, estamos hablando de una posición contraria, una oposición. Para una antítesis de todas las aves vuelan sería, existen aves que no pueden volar. Y entonces hay una afirmación, una negación. Para generar la síntesis, dice que es una posición final y es la negación de la negación, o es una composición de las 2 anteriores. Y entonces podríamos plantear la oración. La mayoría de las aves pueden volar, pero hay excepciones como los pingüinos o las gallinas junto a otras especies que no pueden. Y entonces así es como generamos esta trinidad. Y entra algo que el maestro, veíamos en el subtítulo, una matesis de psicología. Y esta matesis que nos está planteando, bueno, pues es la aplicación, es la generalidad de todo esto en tu ser, en tu proceso. Gracias, Raúl. Y bueno, ahí observamos, podemos ponernos un poquito filosóficos, sociólogos, analizando las diferentes frases que nos generan. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre nos dice, la existencia precede a la esencia. Isaac Newton, la naturaleza se complace con la simplicidad y la naturaleza no es necia. Albert Einstein nos decía, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y el maestro de la Ferrer nos decía, lo más importante en esta era será el descubrimiento del ser humano transpersonal. Y así podemos tener infinidad de filósofos, estudiados, científicos, etc. Gracias. Muy bien, gracias. Quisiera aquí resaltar algo interesante. ¿Qué sucede a mediados del siglo XX? Un proceso muy importante de una ciencia muy nueva, que es la psicología. ¿Qué pasa del conductismo? Somos producto de lo que nos rodea, pasa al psicoanálisis, somos producto de nuestra infancia, pasa al humanismo, donde se dice todos tenemos derecho a ver el mundo con el color del cristal con que lo miramos, pero pasa a lo transpersonal. Y lo transpersonal es en el sentido de que el ser humano se descubre que puede ir más allá de su presencia humana. Por eso Jean-Paul dice, la existencia precede a la esencia, o sea, primero nosotros nacemos y luego nos hacemos. No hay una esencia garantizada. Nosotros somos lo que vamos trabajando. Quizás tengamos un potencial, tengamos un talento, pero si no lo trabajamos no va a aparecer. Y el maestre, como muy adelantado a esto que se viene culminando en los años 65, 66, con el nacimiento de la psicología transpersonal,
Él dice, lo más importante en esta era será el descubrimiento del ser humano transpersonal. Se estaba adelantando totalmente ese nacimiento de esa cuarta fuerza de la psicología. Pero que de aquí en adelante podemos decir, habrá teléfonos súper veloces, habrá medios de comunicación increíblemente interesantes, habrá formas de llegar a otras, quizás a la luna, pero lo más importante no va a ser tanto en el aspecto material, que es importante. Lo más importante será el descubrimiento de ese ser transpersonal. Descubrir eso que le llamamos ser, sagrado, esencia, ese va a ser el descubrimiento, pero explicado de una manera científica. Por eso es porque la ciencia misma dice, todo esto es evolutivo, no hay verdad, porque todo es interpretación, o más bien dicho, pudiéramos decir también, no hay verdad absoluta, solo hay aproximaciones a la verdad. Muy bien, continuamos, adelante, Mercurio. Ya casi terminamos, creo que vamos en tiempo, para que nuestros coordinadores no se pongan nerviosos. Adelante, Mercurio. Gracias. Y bueno, parte de estas frases muy, muy atinadas, viene una muy interesante de José Marcellinoli, quien es parte del linaje del maestro de la Ferrier, y nos dice que la iniciación, tan sencillo como esto, la iniciación está en la vida misma, es la vida misma. Esa es una forma muy, muy fácil de entender como nuestra iniciación, y es una forma muy sencilla también para poder generarlo como guía. Creo que las guías son las más sencillas, que tienen que estar entre más sencillo y más fácil para nosotros recordarla. Y si recordamos que la iniciación es la vida misma, es como nosotros nos podemos guiar más fácilmente. Adelante. Tenemos también la frase que venimos para una reeducación de la humanidad, del maestro de la Ferrier. ¿Y qué es esta reeducación? ¿A qué se referirá con esta reeducación? Quizás en algún momento también tendremos que hablar de que no es necesariamente que un reaprender, sino quitarnos algunas de las cosas que nos hemos puesto como barreras entre lo que realmente es válido o lo que realmente nos hace crecer. Y básicamente, básicamente sería regresar a las leyes de la naturaleza, regresar a los momentos naturales en donde están de una manera claras, y una vez más podemos observarla alrededor de nosotros. Entonces simplemente es regresar a esa forma vital básica de la que provenimos. Bueno, esta es la diapositiva. Gracias. Muy bien. Adelante, Yasmín. Bueno, y en este punto ya casi culminante y obviamente nutriéndome de todo lo que han ido comentando, quiero que pongan mucha atención en esta frase, bueno, más bien en esto que les voy a leer, en esto que voy a comentar. El maestro habla del yoga, no de las yogas. Habla de la religión, no de las religiones. Y en el sentido de que hay muchas o hay pocas, creo que esta es una forma de, digamos, de ver cómo piensan las personas jóvenes o qué piensa un joven. Entonces, quiero que ustedes se conecten con esa juventud que va más allá de la edad, sino en esta, digamos, como hemos estado escuchando, el maestro, ¿qué era lo especial del maestro? ¿Qué era eso especial que viven todos nosotros? Que es algo que lo podemos ver, sí, es cierto, en los jóvenes de hoy en día, en esto de no quedarnos con las cuestiones dogmáticas, sino ir buscando algo más y ir fundamentando esto que escuchamos, lo que leemos, todo esto, ya no nos quedamos con, yo creo que aquí presentes están muchos jóvenes, o todos somos jóvenes aquí, porque estamos buscando algo más. Estamos aquí para escucharnos, para entender a una persona que sí, bien, es un pilar, digamos que es una fuente de inspiración, es cierto, pero ¿por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que estamos buscando? Entonces, yo creo que esa búsqueda, eso es algo que caracteriza a los jóvenes.
que ya no estamos escuchando nada más por escuchar, repitiendo por repetir. Entonces, bueno, esta frase dice, emitir bellas teorías es bueno, practicarlas es mejor. Ok, de esta frase, emitir bellas teorías es bueno, practicarlas es mejor. Quiero que no me contesten ahorita, simplemente piensen qué es lo que les hace reflexionar esta frase. Ok. Ahorita vamos a tener una pequeña dinámica de estas frases, de esto que les comento, así que por eso les pedía su atención. Ok. Tanto en la religión como en todas las líneas del humano vivir, el pensamiento del hombre, evolucionado a través de los siglos, ya no se conforma con afirmaciones sin pruebas, lo que mencionábamos. El espíritu crítico, la palabra crítica, el espíritu crítico, se ha desarrollado de tal manera que una religión cuyas enseñanzas comprendan únicamente afirmaciones no respaldadas por argumentos racionales parece anticuada, caduca y hasta se reprocha a veces como un obstáculo para el progreso social. Este pequeño fragmento lo pusimos de los grandes mensajes de la página 3. Ok, antes de avanzar un poquito más, la palabra espíritu crítico. Bueno, vamos a hacer una pequeña dinámica antes de pasar. Es breve, ¿ok? Y no, vamos a escribir en el chat, ¿ok? El que guste, ¿qué es lo que nos hace reflexionar en pocas palabras? ¿Qué nos hace, qué entendemos, qué nos resuena esto que acabo de comentar? Si quieren participar, si lo quieren, o sea, lo van a escribir en el chat quien guste. Y si llegamos a pescar alguna de sus ideas que nos quieran compartir, si nos permiten leerla, nosotros la vamos a leer a los demás. Obviamente, pues de esta forma vamos a hacer más rica esta conferencia, ¿no? Escuchándolos, leyéndolos a ustedes también. Entonces, bueno, mientras ustedes van reflexionando y escribiendo en el chat, ok. Y si no, Bueno, también puede ser. Sí. sí, Ah, estos dos últimos párrafos es que nos enriquezcan con qué les dejan esos dos párrafos anteriores. Este último también, ciencia y religión han llegado a separarse y la primera desprecia a la segunda. No obstante, los esfuerzos de esta para quedarse en la norma científica, aunque la fe no puede en ningún caso mezclarse con el razonamiento, con el análisis y por consiguiente con la ciencia. Esta ley de sufrir una metamorfosis es el principio mismo de la vida. ¿Qué nos dice esta frase? También los invitamos a que en el chat, ¿qué les deje esta frase? Si lo quieren escribir. claro, gracias, maestro. Pues, bueno, en lo que ustedes van escribiendo, pueden leerlo también. Aquí están las diapositivas proyectadas. Y también interiorizando a su joven Serge para poder escribir. Aquí hay unas contestaciones. Uno pregunta si pueden repetir la pregunta, la primera. Y si no, dicen, somos jóvenes cuando estamos abiertos al cambio. Eh, Yuli dice, creo que se trata de filosofía y creencias de un individuo y no tanto de estatutos ya marcados en la sociedad, como lo puede ser la religión. Jorge dice, hay que ser auténticos escuchando el eco de las voces auténticas. Rosa María dice que el triunfo de cualquier proyecto es la práctica del mismo. Jesús dice la metamorfosis es el cambio y cambio nos ayuda a saber que nuestras creencias no es lo único cierto. Bien, muy interesantes, ¿eh? ¿Qué te dicen esas en síntesis, Yasmín, para cerrar tu participación? Esas participaciones muy interesantes.
No, no se escucha el micrófono. Ah, gracias. Es que, ok. Bueno, otra cosa que me parece, o sea, de verdad quiero preguntarles a todos ustedes, digo, un poquito también en esta dinámica de la reflexión y para que nos llevemos todos, porque todos estamos aquí como absorbiendo esto, em, y como también un poquito conclusión, un poquito esta tesis de lo que estamos platicando, es, creo que una característica de los jóvenes es también, pues, tener una decisión de hacer las cosas, ¿saben? Como acción, como hacer algo, o sea, si tú piensas en algo, pero no lo llevas a cabo, de pronto siento que se pierde. Entonces, una de las cosas que yo reconozco de las cualidades de los jóvenes y del joven Serge, creo que es la acción. O sea, él hizo todo esto, pero no se quedó como en, bueno, a lo mejor lo hago mañana, ¿no? ¿Saben? Fue como, quiero, este es mi objetivo y algo dentro de él le decía que tenía que seguir. Entonces lo llevó a la acción y a la revolución. Entonces, las revoluciones han estado plagadas de jóvenes, o sea, sinceramente es ahí donde comienzan estas revoluciones. Lo hemos visto a través de la historia y lo estamos viendo aquí también. Entonces, esa curiosidad, ese querer saber qué hay más, son cualidades de los jóvenes. Ahora, ¿qué qué cualidades del joven Serge o de cualquier joven identificas en ti? O sea, de esto que hemos estado recorriendo la historia de este joven con sueños, con una visión muy grande, ¿qué cualidades del joven Serge observo en mí? Eso también me gustaría que ustedes, si todavía hay tiempo, que también nos pudieran compartir ahí en el chat qué cualidades del joven Serge observo en mí, qué cualidades tengo yo que he observado a través de esta historia. Muy bien. Muy bien, Yasmin. Pues bueno, nos quedan nada más unas 2 diapositivas y quisiera comentar que sí, quien propone todo un programa interesantísimo es un joven de 33, 34 años. Imagínense nomás. Por eso es porque nos gustó esta frase que es de nosotros, él siempre será joven, pues promueve la actualización sin negociar las disciplinas. O sea, un joven es el que es capaz de adaptarse a su contexto, es el capaz de ver lo que sí funciona, es el capaz de crear las cosas que van a ser mejor. Le gusta la tradición, le gusta la disciplina, pero sabe mirar hacia adelante. Por ello es que el maestro Estrada tenía ese magnetismo que arrastraba a jóvenes y si regresara, ¿saben qué? Diría otras cosas, porque los jóvenes de hoy son diferentes a los de hace 60 años. Entonces, la iniciación tiene que ser siempre joven. Ahora, ¿qué quiere decir? Que los adultos estamos ya como de salida, que aquí no tenemos cavidad. No, nosotros los adultos debemos de ser siempre jóvenes, siempre. Se pueden endurecer las articulaciones, pueden perder flexibilidad los músculos, pero la neuroplastía nos dice que nuestras células, nuestras neuronas son vigentes permanentemente, sobre todo si las tenemos con una disciplina. Y por ello es que el ser humano es muy, muy especial. El maestre es un ser humano muy especial, pero ojo, es un ser humano y es lo que hay que cuidar. Y por eso se nos hizo tan interesante este reto, verle su contexto, verle su infancia. Imagínense un niño que pierde a su madre a los 5 años. Claro que desde un punto de vista psicológico podríamos abordarlo, analizarlo, cómo él pudo capotear con esa experiencia, ¿cierto? Entonces, él es un ser humano y hay que conservarlo de esa manera, seguir estudiando más su obra, seguir estudiando más su vida, para evitar que un día no le vayan a poner veladoras. Más nos ayuda el maestro Laferrier, viéndolo como lo que fue, un gran iniciado. Y me gustan estas dos diapositivas, bueno, esta última diapositiva, en donde él nos dice, no vean mi dedo, miren dónde señala, o sea, lo importante en todo lo que él y su primer discípulo, el maestro Estrada,
es crear un proceso de desarrollo de conciencia. Me gusta la palabra así para no encerrarlo con otra etiqueta, un proceso de desarrollo de conciencia. Todas las grandes culturas lo han tenido. Le han llamado astrología, le han llamado cábala, le han llamado de muchas maneras. Ahorita se llama proceso de desarrollo de conciencia que abarca todas esas, que abarca todas esas. Y el maestro dice, no me vean a mí, vean lo que señalo. O sea, ni yo soy el más importante. Simplemente soy una referencia. Lo importante es el proceso, que se complementa con aquella frase que nos regaló el maestro Estrada. El hermano mayor somos todos cuando nos ponemos de acuerdo, cuando trabajamos juntos. Entre todos vamos actualizando el proceso iniciático. Entre todos, de tal manera que el proceso iniciático siempre será una tradición, siempre tendrá las características de un joven y siempre será actualizado. Bueno, respetando la información que hemos dado y dando curso al trabajo de ellos, fue el libro de los falsos maestros de Luisa, una tesis de yoga y esoterismo por parte de López, presentada en el 2022. Un libro del doctor Álvarez Bravo, El maestro y su pensamiento. Una investigación doctoral de Siegel, una doctora brasileña, sobre aspectos biográficos del maestre y el pensamiento de Ser Reinal para una epistemología de la iniciación por parte de Miquel Lotter, seguramente conocido por varios de ustedes. Muy bien. Bueno, con esto terminamos nuestra presentación. Muchas gracias. Pues ha sido muy interesante, gracias a todo el equipo, de verdad, han sido el hermano mayor, ¿no? Trabajando juntos y haciendo descubrirnos estas facetas del maestro, del maestre que son tan diversas, ¿no? Entonces, hay unas preguntas que se han puesto y han empezado a contestar escrito. Yo creo que para tener un poco de diálogo, no sé qué piensan, podríamos contestarlas en vivo, ¿no? La primera, le dice Patricia, hola, he escuchado que el doctor de la Ferrier era pintor. ¿Su título de doctor se debía a alguna especialidad en su actividad artística? Pregunta. Y Raúl empezó a preguntar, quizá que podrían retomarlo, ¿no? Correcto. Sí, ahí presentamos muy puntualmente cómo desde su infancia tuvo el gusto de pintar, más grande de adulto. Él tiene fotos donde está pintando sobre todo Jacques de Molay, hay una foto muy famosa de él. Siento que estas artes que él desarrolló y nos presenta, sobre todo en su libro de, ¿cómo se llama el libro se me fue el nombre? El arte en la nueva era. El arte en la nueva era, muchas gracias. Es para darnos a entender que a través del arte y de sus diferentes formas del arte se puede encontrar uno consigo mismo. Que si ganó títulos, que si estudió con tal maestro, que si hizo una carrera como tal, como pintor, ¿saben qué? Lo más importante es el mensaje que nos dice, dense al arte una oportunidad, porque el arte nos da armonía, nos da equilibrio. Por ahí le compartiría yo en base a su pregunta. Bien, estoy mirando si hay otras. Había visto otra que no encuentro ahora. Eh, entonces, después fue el compartir, así sobre la negación. La negación de la negación, preguntaban. ¿Qué significa eso, no? Alguien había empezado a contestar, era Nanti. Adelante, Anatli. Sí, la negación de la negación, perdón, se refiere a la vuelta al pasado, a negar lo nuevo por lo viejo. Por otro lado, la doble negación equivale a una afirmación. Por ejemplo, voy de camino
o niego que no voy de camino significan lo mismo. Entonces, la negación de la negación nos permite afirmar lo nuevo o negar lo nuevo más bien con una vuelta al pasado. Y es una de las características de muchos de los textos de Serrano de la Ferrier, porque estaba preparando el camino para un estilo de escritura que permitía aperturar a lo nuevo, volviendo al pasado, justificando que lo del pasado va en algún momento a estar vigente de nuevo. Pero que al Gracias. mismo tiempo, sí, está interesante. Bueno, ¿quieren añadir algo más sobre esto? Sí, a mí, fue la parte que me tocó exponer y bueno, es que en la pregunta plantea dar un ejemplo de cómo aplicaría la negación de la negación síntesis de una actividad diaria de la GFU. Bueno, ¿cómo sería la tesis? Sería el servicio intrapersonal, es una herramienta de la vida, es una actividad diaria de la GFU. ¿Qué sería una antítesis? Sería su negación, su opuesto. El servicio, si lo vemos de un plano psicológico, es una actitud de soberbia. ¿Por qué? Cuando uno se cae, cuando uno está tirado, necesitas ayuda. ¿Quién es el que te levanta? El que está arriba, el que está en mejor posición. Entonces, el ayudar, el extender la mano, el dar un servicio, viene de alguien que es soberbio, que tiene algo más que dar. Esa sería su antítesis. Pero ¿cuál sería la síntesis o la negación de la negación? Añadiendo lo que dice Anantli, es el nuevo pensamiento sería, bueno, independientemente de estas dos, su síntesis es el servicio genera actitudes blandas de humildad, de cordialidad, de respeto, que generan un proceso, o como decía el maestro, el camino de, ¿cómo lo planteó maestro? De la idea, que ahora se llama el pensamiento, el nuevo camino. Desarrollo de la conciencia, ¿verdad? El camino del desarrollo de la conciencia. Eso sería la síntesis de este ejemplo. Gracias, Raúl. Entonces, después tenemos unas participaciones a la dinámica que lanzaron antes. Dice María del Consuelo, considero que la ciencia se experimenta con análisis y observación y la religión es la experiencia que los seres humanos adquiridos en la vida y la comprobación es personal. Luis Hernández dice, conocí las ideas del maestre cuando yo tenía 23 años, siendo joven, vi en él el futuro que ahora se está plasmando. Lida dice la necesidad de aprender y practicar. José dice cualidad, el deseo ardiente, pasión por aprender. Verónica, amor al servicio a la humanidad. Ramiro Luna dice somos como una piedra que ir puliendo y para eso necesitamos aprender de los grandes maestros y pulimos con su sabiduría. Magdalena Nieves dice sería justo y obrar con sabiduría y no reconocer los años entregados a la orden con fidelidad y siempre poniendo en práctica nuestra palabra en cada escuela o colegio. Considero que es el extra que le falta al joven los años vividos. Edgardo nos dice felicidades a estos destacados jóvenes que nos dan un bello ejemplo de estudio y por supuesto el maestro Enrique. Lucia Lazarín dice gracias. El Colegio de Jesús dice Sócrates dijo yo solo sé que no sé nada. Esto fue cuando le decían que era el más sabio. Eso dice María Anaya. Juan Rangel, felicidades al maestro Enrique Ochoa y al grupo de joven. Y Laura dice muchas gracias también. Bendiciones, el arte es la oportunidad de encontrarnos. Yamin dice, con la UNESCO menciona salud mental en la educación, ahora sería conciencia en la educación pública. Felicitaciones. Me gustaría saber sobre la muerte del maestro. ¿Cuántos años tenía? ¿Cómo fue? Hay una pregunta. Bueno, mire, ¿para qué me pregunta eso?
porque, bueno, está documentado que murió a los 46 años. Sin embargo, incluso hasta dicen de que murió. Sin embargo, quiero decirle una cosa. Por estadística, los grandes personajes no mueren a esa edad. No mueren. Se desaparecen. El maestre de la Ferrier tenía que desaparecer para que el maestro Estrada tuviera toda su fuerza que luego tuvo. Porque en vida del maestro de la Ferrier, mucha gente no volteaba a ver al maestro Estrada. Agarraban el avión y se iban a Niza a buscar al maestro de la Ferrier. Entonces el maestro Estrada, así como otros grandes personajes, han tenido que desaparecer de la escena para que sus discípulos agarren fuerza. Para mí, eso es lo que pasó con el maestro Laferrière. Pero sí, en papel, en documento, y un doctor dice que murió a los 46 años, ¿cierto? En frases del maestro Estrada, cuando fue por primera vez a Machu Picchu, él expresó que sentía mucho la presencia del maestro de la Ferrier, que llegó a sentir la presencia del maestro de la Ferrier. ¿Lo dijo en forma simbólica, en forma energética, o lo dijo porque quizás lo percibió cerca? No lo sabemos. 46 años no me late para un personaje de ese tamaño haber muerto. Pero sí, eso sí me late y eso lo dicen la historia de otros grandes personajes que tienen que desaparecer. Porque si no, terminan haciéndolos dioses, terminan haciéndolos toda una leyenda. Y eso es lo que hay que evitar. Por eso decimos, el maestre siempre va a ser joven y el maestre siempre será alguien que hay que seguir estudiando. Gracias. Gracias al maestro. Eso me recuerda que pasamos por Niza y fuimos al cementerio y ahí hemos visto que fue con la fundación seguramente hicieron un obelisco en su tumba y grabado en francés con todas sus palabras importantes. Era muy emotivo de ver eso, que todavía manteniendo una tumba, un lugar bonito, con recuerdos. Ari de Haití nos dice, ¿se puede saber por qué el maestre escogió el nombre de la Ferrier? ¿Qué relación tendría con un gran arquitecto, Henri de la Ferrie, que construyó la Citadelle La Ferrière en Haití después de su independencia? Bueno, hasta donde pudimos encontrar fue que el maestro de la Ferrier, su abuelo, su padre, eran originarios de un lugar, se llama de la Ferrier. Exactamente qué lo motivó, cuáles fueron las razones, no sabemos. Pero como lo explica Luisa, su esposa, el apellido de la Ferrier, ser Reinado de la Ferrier, como fue un nombre que gustó, que la gente los clarificó muy bien y que le funcionó, ¿cierto? Pero efectivamente de la Ferrier no era parte de su nombre original. Él se lo colocó de un lugar de donde venían sus ancestros. Eso es. Dice Josué, después de toda esta presentación, creo que hay un claro mensaje que tengo que reforzar. Y es que hay que aprender a valorar a todos, jóvenes, adultos, mayores, mujeres, animales, plantas, minerales, etc. No dejarnos llevar por los estereotipos, por lo externo. Muchas veces se juzga por lo externo y nos olvidamos que cada ser es un mundo. Es curioso e interesante porque el hermano mayor lo volvió a recalcar con la frase, hasta en un perro se puede aprender. Bueno, si quieren reaccionar en cualquier momento, lo pueden hacer los del equipo. Aquí mensajes de agradecimiento. Aquí creo que es una pregunta, sí. Como dice Maritza, ¿cómo retornó el maestre Laferrière la orden templaria si la orden templaria terminó en los tiempos de 1300?
o un poco más? Bueno, la verdad creo que ha habido charlas muy profundas y muy detalladas en ese tema, ¿eh? El maestre retoma la sabiduría, la gran cantidad de información que hay acerca de los templarios, pero él lo toma como parte de un punto de referencia en nuestro proceso iniciático. No para que seamos prácticamente templarios, nosotros estamos recreando, estamos haciendo una nueva orden, ¿no? Así es. Gracias. ¿Puedo participar? Adelante. Creo que es bueno, es mi opinión, no lo sé, pero es una idea común que he visto en varias personas, como la necesidad de que hubiera una continuidad respecto ininterrumpida de maestro a discípulos vivos, en muchas órdenes, como una forma de validación. Y de hecho esto ocurre también en muchos grupos religiosos que dicen provenir desde los mismísimos clavos de Cristo o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que es parte del pensamiento pisciano y en realidad la generación de algo nuevo tiene fundamentos en estudio, como vimos de lo del Sun Wukong, de los contactos que tuvo de la Ferrier con grandes sabios de su momento, pero al final es un proceso de investigación, de análisis, de síntesis y de un montón de cosas, donde él decide generar algo nuevo, algo totalmente nuevo que no existía en ese momento y que él sentía que era parte de la necesidad social de crear algo que pudiera agrupar o pudiera dar causa a las necesidades que iban a ocurrir en la nueva era. Y ahorita mismo están ocurriendo un montón de cambios dentro de la misma institución porque es necesario seguirse manteniendo actualizado y eso no es a través de la continuidad ininterrumpida, sino de la generación de nuevos patrones de pensamiento. Entonces, creo que eso es uno de los cambios más importantes que veo que él impulsó y pues es mi opinión. Gracias, Ananti. Más mensajes de agradecimiento. Después Magdalena dice, Dios nos da muy poco tiempo de vida, aunque se llegue a vivir más de 100 años comparado con el tiempo eterno de Él. Pero el tiempo de vida del maestro fue corto, pero muy fructífero. Más mensajes de agradecimiento. Ari dice, es que lo hemos leído esta pregunta. A ver. Sí, gracias. Ya está. Creo que ya estamos al final de los mensajes que había. Muy bien, pues agradecer al equipo del H Común por este proyecto de pláticas que la verdad han sido muy, muy interesantes, y a todos sus coordinadores y a todos ustedes que lo hacen posible de compartir puntos de referencia, puntos de referencia. La historia se sigue haciendo y encontraremos la manera de que cada vez esté más cercana a la realidad. Muchas gracias por esta oportunidad a nombre del Colegio de Emprendedores Acuarianos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos en nombre de H Común y de la Red Cultural para la Fraternidad Humana en general. Así que gracias a todos y creo que vamos a poder, Jesús, apagar la grabación.